Si hay alguna otra pregunta de rótula, vayan haciéndola. Vamos a seguir con la ruptura del ligamento cruzado craneal. Acá volvemos a ver la anatomía normal de la articulación y los ligamentos. Tenemos el cruzado caudal, ligamento cruzado caudal y ligamento cruzado craneal. El ligamento cruzado craneal tiene dos bandas que acá se ven bien. Una es esta, que es la caudomedial, la craneomedial, perdón, y ahí se ve la otra, que es la caudolateral. Acuérdense que el ligamento cruzado craneal se origina en la parte interna del cóndilo lateral del fémur y se inserta en la parte interna también o medial y craneal de la superficie articular de la tibia. Acá se notan bien las dos bandas y esto es de importancia para más adelante. Una banda y la otra que está atrás. La función del ligamento cruzado craneal es proporcionar estabilidad obviamente a la articulación, evitando el desplazamiento craneal de la tibia respecto al fémur, sobre todo en la fase de flexión y de apoyo del miembro. Como dijimos, está formado por dos bandas, una caudolateral, que es la corta, que es la que se veía ahí atrás, y otra craneomedial, que es una banda un poco más larga. La principal función es justamente la que dijimos recién, evitar la traslación craneal de la tibia respecto al fémur. Y en menor medida también contribuye a dar una estabilidad evitando la rotación interna de la tibia. Se dice que es en menor medida, contribuye pero en menor medida para evitar las rotaciones internas o externas. Tienen mucha mayor función los ligamentos colaterales, medial y lateral. Esto es un esquema de lo que sería justamente la superficie articular del fémur y la rótula, y la tibia, que tiene el platillo tibial con una inclinación hacia caudal. Por eso, cuando el fémur carga peso sobre la tibia, se puede ir hacia adelante. Lo que hace el ligamento justamente está unido de esta forma, entonces evita la traslación craneal de la tibia. Acá tenemos una pregunta: esas luxaciones que se observan cuando el animal salta y si lo tocas sentís cómo se luxan algunos movimientos, pero el animal no lo padece, ¿en el tiempo puede ir empeorando hasta que necesite cirugía? Sí, puede ir empeorando. Por eso justamente hablábamos en las luxaciones de grado 1 hay que hacer un seguimiento del paciente, y en el caso de las luxaciones de grado 2 ya de por sí se indicaría la cirugía. No hace falta que empeore. Tiene que ir a cirugía. Por eso es lo importante de hacer el seguimiento en las luxaciones de grado 1. En las de grado 2 ya directamente uno puede indicar la cirugía. Entonces, siguiendo con ligamento cruzado craneal, es una de las patologías ortopédicas más frecuentes también en caninos, no tanto en felinos. Normalmente en felinos es más traumático. Es una patología de presentación frecuente en pacientes con sobrepeso, pacientes sedentarios o, al contrario, esos perros que son fuertes, esos perros que son atletas. Puede ser primaria por fuerzas excesivas, sobre todo durante la fase de apoyo y rotación sobre el miembro afectado, pero es mucho más común que sea secundaria a cambios degenerativos. O sea, antes se hablaba de que la ruptura del ligamento cruzado craneal era traumática y era por un mal movimiento, pero ya se sabe que en casi un 100% de esos pacientes la ruptura se debe a cambios degenerativos que son secundarios del ligamento. Las rupturas primarias por fuerzas excesivas se tienden a dar en los cachorros y no son rupturas por sí del ligamento cruzado craneal, sino que es una avulsión del ligamento. O sea, se desprende del origen, la mayoría de las veces en el origen, en la inserción de la tibia se desprende. Eso normalmente es en cachorro, pero lo común, lo frecuente es que sea secundaria a cambios degenerativos que se asocian a patologías preexistentes. Que estén diagnosticados o no es distinto, pero hablando justamente, como decíamos antes, de una luxación de rótula, esa luxación de rótula
te va a generar una inflamación crónica de esa articulación, y esa inflamación crónica te va a generar cambios degenerativos en ese ligamento que te van a favorecer la ruptura. Hay cierta predisposición racial, los mastines, boxer, rottweiler, labradores, son razas donde frecuentemente podemos tener rupturas del ligamento. En el boxer ya se sabe que hay alteraciones genéticas, hay artritis que se piensa son inmunomediadas y te pueden llegar a generar una degeneración de ese ligamento y una posterior ruptura. Y como dijimos, no es frecuente en los felinos. La etiopatogenia no está clara del todo, son muchísimos los factores que intervienen en esta patología, muchos los que intervienen en la degeneración y la ruptura del ligamento. Hay factores morfológicos, justamente de los aplomos del miembro de ese paciente, del surco intercondilar, justamente de los cóndilos femorales, alteraciones en el ancho o en el tamaño de ese surco intercondilar. Hay otras alteraciones a nivel de la tibia, la inclinación del platillo tibial, son muchas las alteraciones morfológicas que nos pueden actuar como factores en esta patología. Hay factores genéticos, como veíamos la predisposición racial. Hay factores histológicos, hay muchos estudios que hablan sobre la histología tanto del ligamento como de mediadores de la inflamación y demás sobre ese ligamento y sobre la matriz de ese ligamento. Ahí está, hay algunos ítems, el óxido nitroso, las proteasas, anticuerpos contra el colágeno, son muchos los factores. Y, como decíamos, patologías preexistentes como luxaciones de rótulas, lesiones meniscales, sinovitis, artritis o enfermedad articular degenerativa que nos van a condicionar a ese paciente y nos pueden favorecer la aparición o la ruptura de ese ligamento. Estas son imágenes artroscópicas de los ligamentos. Si hacemos una comparación con la imagen que veíamos hoy de la anatomía normal, más allá de que esa imagen era de un cadáver, si ustedes ven y vuelven a esas imágenes, el ligamento no tenía ningún vaso sanguíneo, es un ligamento con fibras paralelas que no tenían ningún signo de irritación. En estos casos son artroscopías y fíjense ya los grados de irritación que hay de esos ligamentos. De por sí uno no debería ver vasos sanguíneos en el propio ligamento, y fíjense en estos casos cómo se ven. En estos casos ya tenemos rupturas fibrilares parciales, acá también se ven rupturas parciales. Ahora, todo esto es una irritación del ligamento que obviamente va a llegar a generar en algún momento la ruptura. La signología normalmente es una claudicación de apoyo que puede ser variable de tercero a cuarto grado, sobre todo al principio. A medida que pasa el tiempo, esa claudicación empieza a disminuir. Hay dolor a la palpación articular y a los movimientos pasivos de esa articulación. Podemos encontrar efusión articular y una fibrosis periarticular, sobre todo en los cuadros crónicos. En los casos bilaterales hay dificultad para mantenerse en estación. Tenemos posturas antiálgicas. En los casos donde tenemos rupturas parciales del ligamento, el propietario puede notar una intolerancia al ejercicio, puede notar una claudicación leve, desplazamientos del centro de gravedad, pero nada muy significativo. Y a veces tenemos chasquidos durante la marcha o cuando hacemos movimientos de flexión y extensión pasivos que están asociados a lesiones en los meniscos. Fíjense, en este caso, esto que se ve acá es una fibrosis de la cápsula articular medial. Tiene un nombre específico este signo que ahora no me lo acuerdo, pero lo van a notar cuando lo vean en un paciente, lo van a notar. Muchas veces tenemos esta hipertrofia de la cápsula articular. No es de por sí efusión articular, es una hipertrofia que lo que busca justamente es
intentar estabilizar la rodilla. Normalmente esto se ve en pacientes con rupturas crónicas o rupturas parciales, y cuando ya encuentran esto, si bien no es patognomónico del ligamento cruzado, pero tienen muchas probabilidades de que haya una ruptura parcial. Fíjense, las posturas antiálgicas de este paciente tiene una ruptura bilateral y lleva el centro de gravedad hacia craneal, para justamente cargar menos peso sobre los miembros posteriores. Fíjense en este paciente cómo lateraliza, cuando se sienta, lateraliza el miembro, lo rota externamente, y muchas veces, aparte de rotarlo externamente, lo mantienen extendido, porque cuando flexionan la articulación, la tibia tiende a irse hacia craneal y es algo que molesta. Fíjense, este paciente es el que veamos en la foto, la claudicación que presenta. Tercer, cuarto grado. Esto había sido el día anterior, si no me equivoco. Y ahí, cuando se sienta, rota externamente el miembro. En este caso no lo extiende, pero sí lo rota externamente. Este paciente, un caniche con una ruptura también de ligamento, la claudicación de cuarto grado. El diagnóstico de esta patología también es clínico. Hablamos siempre lo mismo, la reseña y la anamnesis nos dan el 80% de los datos para llegar al diagnóstico. Esos pacientes con sobrepeso o sedentarios, o esos animales fuertes, con grandes masas musculares y atletas, como veíamos el caso de esa perra pitbull o cruza de pitbull, o los animales con sobrepeso y sedentarismo, como veíamos el caniche, era un caniche que tenía sobrepeso, quizás no era muy sedentario, pero ya es un paciente con sobrepeso y probablemente tenía también luxaciones de rótula. Las patologías previas no diagnosticadas, como veíamos, luxaciones de rótula, artritis o demás patologías nos van a predisponer a la ruptura del ligamento cruzado, y la historia de un traumatismo que muchas veces está asociada normalmente la ruptura a una rotación de ese paciente, hace un giro hacia afuera, vamos a decirlo, con una rotación, mantiene el miembro apoyado, ese miembro se rota internamente, digamos, la tibia permanece en posición y el fémur rota externamente, genera una tensión sobre ese ligamento que ya está degenerado y ahí se produce la ruptura. Las pruebas semiológicas son normalmente las que se hacen son dos, la prueba de cajón y la prueba de compresión tibial, que sería la prueba de compresión tibial sería una especie de cajón indirecto, que lo que hace es simular las fuerzas que genera el paciente cuando apoya el miembro, cuando carga peso. Y los complementarios, como radiografías, para evaluar la posibilidad de ya tener una enfermedad articular degenerativa, o para la planeación quirúrgica, y la resonancia magnética. La resonancia magnética normalmente se puede hacer cuando sospechamos de una ruptura parcial, pero en sí la resonancia magnética para una ruptura total del ligamento realmente no nos va a dar muchos datos. Obviamente es uno de los complementarios que mejor nos va a mostrar esa articulación internamente y los tejidos blandos, pero el diagnóstico sinceramente es clínico, uno en el consultorio lo puede hacer en 15 minutos o menos. La prueba de cajón, como vemos a la izquierda, lo que se hace es fijar el fémur y hacer movimientos de la tibia hacia craneal. Para fijar el fémur lo que hay que hacer con el dedo gordo y el dedo anular, se fijan los cóndilos femorales, el índice se ubica en la rótula y con la otra mano se fija la tibia y se hace un movimiento hacia craneal de la tibia fijando el fémur.
Y en el caso de la prueba de cajón, lo que se hace es también fijar el fémur con un dedo sobre el dedo índice sobre la tuberosidad de la tibia y se hace una flexión del tarso que lo que generaría es, digamos, simularía en la carga de peso y se va, cuando está roto, se va hacia cranear la tibia. Fíjense en este video. Estamos ya sobre la hora. Ahí hacemos la fijación del fémur y a la tibia la llevamos hacia craneal y fíjense cómo tiene ese movimiento de traslación hacia craneal la tibia. En este video vemos lo mismo, ese era el caniche que veíamos hoy. Fíjense cómo se va hacia craneal la tibia. Estos son videos de artroscopías. Fíjense cómo están en ese caso roto el ligamento y fíjense todas las fibras del ligamento. Prácticamente suturar ese ligamento es imposible porque no tenemos dónde anclar esa sutura y la mayoría de las veces allá atrás se ve el ligamento cruzado caudal. La mayoría de las veces, no vienen el mismo día. Si uno quisiera intentar suturar el ligamento, tendría que ser en el momento, pero no vienen la mayoría de los pacientes en el momento. Y en este video lo que vemos es una ruptura parcial. Fíjense que la banda que se ve hacia craneal está normal y cuando mueve un poquito la banda se ve la banda caudo-medial, se ve que tiene esas rupturas fibrilares parciales. Obviamente hay una irritación que se ve abajo en todos esos vasos sanguíneos, pero en una primera instancia se lo ve normal y cuando revisa la articulación y corre la banda craneolateral se ven las fibras rotas de la banda caudal. Ahí tenemos una ruptura parcial de ese ligamento. Obviamente las rupturas parciales, si se pueden ver por resonancia magnética, es mucho mejor porque es menos invasivo, pero la artroscopía es de gran utilidad, tiene sus costos obviamente y su técnica no es sencillo. Los tratamientos son quirúrgicos, siempre la indicación es quirúrgica, no más allá del tratamiento médico que se haga para aliviar el dolor, son paliativos hasta que uno pueda programar la cirugía. El tratamiento conservador, tengan presente que lo único que hace es prolongar el proceso de curación. Se acortan los tiempos en que se producen los procesos degenerativos secundarios, la artrosis o la enfermedad articular degenerativa, se da mucho más rápido si se hace un tratamiento conservador. No previene las lesiones en los meniscos si es que ya no están lesionados y obviamente disminuye la calidad de vida de ese paciente. Las técnicas quirúrgicas son muchísimas, los objetivos son justamente aliviar el dolor y dar una estabilidad a esa articulación. Las técnicas pueden intentar reemplazar al ligamento justamente con ligamentos prostéticos o pueden llegar a contrarrestar las fuerzas ejercidas durante la fase de apoyo del miembro. Son, como les decía, muchas las técnicas. En sí se clasifican en 3 tipos, que es lo que nosotros necesitamos que sepan. No hace falta que sepan todas las técnicas, lo que necesitan saber es justamente los objetivos de las técnicas quirúrgicas y la clasificación. Tenemos técnicas extracapsulares, intracapsulares o modificadoras de la biomecánica de la rodilla. Dentro de las técnicas extracapsulares, la técnica de sutura fabelotibial es una de las más sencillas, una de las que más se hace por la mayoría de los veterinarios que intentan hacer algo de cirugía ortopédica. Lo que se hace es anclar, como se ve ahí, la tuberosidad de la tibia a la fabela o al sesamoide lateral, justamente para generar una tracción hacia caudal de esa tibia y evitar que cuando apoye el miembro se vaya hacia craneal, y también lo que hace es evitar la rotación interna. El fémur de esta articulación de por sí tiene movimientos en todas las direcciones, o sea, tiene movimientos de rotación, tiene movimientos de flexión y de extensión y tiene movimientos hacia craneal y hacia caudal. Esta técnica
contrarresta esos movimientos, pero también genera otros problemas porque al contrarrestar los movimientos de rotación que son normales, nos va a generar otras alteraciones mínimas, pero las va a generar. Este paciente, que es el caniche, tuvo justamente esa técnica, se realizó esa técnica y postquirúrgico se evalúa la estabilidad de esa articulación y fíjense que la tibia ya no se desplaza más hacia craneal. Otra de las técnicas extracapsulares es la técnica de Teichtrau. Son distintas formas, pero lo que busca también es lo mismo. Fíjense que intentan reemplazar, obviamente, por fuera de la articulación, lo que sería el ligamento cruzado y evitar las fuerzas de traslación craneal. Pero estamos todos dentro de la misma premisa, que es estabilizar la articulación y evitar que la tibia se desplace hacia craneal. Esto es otra técnica de anclaje femorotibial. Esto se hace ya con tornillos, anclando la sutura al tornillo que va dentro del fémur, pero todas buscan lo mismo. Dentro de las técnicas intracapsulares tenemos la sustitución por tira de fasciolata. Hay varias técnicas similares a esta, con sus nombres, son muchas. En este caso se saca una tira de fasciolata y se pasa por dentro de la articulación intentando reemplazar el ligamento. Se pasa por dentro de la articulación, se lleva hacia caudal y se saca por lateral y se hace un anclaje en lateral, pero básicamente lo que buscan es justamente estabilizar la articulación. Son diferentes técnicas y dentro de las modificadoras de la biomecánica, que son hoy por hoy las que mejores resultados dan, tenemos varias técnicas también, son muchas. La TPLO, que es una de las más conocidas, la osteotomía niveladora de la meseta tibial. La TTA, que es otra de las también técnicas conocidas, que es el avance de la tuberosidad tibial. Tenemos las osteotomías de nivelación en cuña craneal, que son justamente, en realidad son ostectomías porque se saca una cuña de hueso. Hay triple osteotomías de tibia. La CBLO, que sigue la misma premisa que la TPLO, pero el corte o la osteotomía es distinta, pero son niveladoras de la meseta tibial. Esto es una imagen para que tengan una idea de lo que es la TPLO. Se hace una nivelación, se hace un corte semicircular. Acuérdense que el platillo tibial tiene una inclinación caudal. En este caso se hace un corte semicircular, se rota ese fragmento y se busca que quede lo más horizontal posible. Tiene que quedar con cierta angulación, porque si no genera una tracción sobre el ligamento cruzado caudal, pero tiene que quedar con una inclinación mínima de 5 o 6 grados con respecto al eje de la tibia. Y justamente acá lo que se evita es el movimiento craneal de esa tibia respecto al fémur. Al pisar este paciente no tenemos una superficie inclinada que nos genere una traslación craneal de la tibia. La TTA, que es el avance de la tuberosidad tibial, lo que genera es lo mismo, genera en este caso, actúa más sobre el ligamento rotuliano y lo que busca es justamente modificar un poco lo que es los ángulos del platillo tibial en relación a ese ligamento, estabilizando la articulación. Y una de las más nuevas, que muy poca gente la está haciendo porque no se conoce bien la técnica, en realidad, y no se explicó también la técnica, es la CBLO, que también busca generar una rotación y una horizontalización, digamos, del plato tibial. Dentro de las consideraciones postquirúrgicas, tienen que pensar que en los casos bilaterales siempre hay que operar la articulación más afectada y en un segundo tiempo la articulación opuesta. Los tiempos mínimos entre los procedimientos son de 4 a 6 meses, es lo ideal, pero la mayoría de las veces no se puede esperar tanto para operar el otro miembro, justamente por los cambios degenerativos que se dan en la articulación. Obviamente hay que hacer un tratamiento analgésico y fisioterápico postquirúrgico. Se pueden hacer terapias concomitantes con células madre
o plasma rico en plaquetas, que eso puede ser pre o postquirúrgico, y sí tienen que saber que el 50% de los pacientes, aproximadamente el 50% de los pacientes, sufren una ruptura del ligamento cruzado craneal del miembro opuesto durante el año siguiente. O sea, si hoy se rompe el ligamento cruzado del miembro izquierdo, un 50% de esos pacientes en el transcurso de un año se va a romper el otro ligamento. Eso se lo tienen que avisar al propietario porque obviamente el propietario después viene y les dice que pagaron una cirugía y el perro sigue igual y en realidad tiene una ruptura de ligamento del otro miembro. Estos son estudios, para que se den una idea, esto todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Esto es un estudio que compara el eje mecánico de la tibia y el eje anatómico de la tibia, y esa angulación que tenemos en algunos pacientes nos puede llegar a predecir si vamos a tener una ruptura de un ligamento del miembro opuesto. Esto es a modo de ejemplo. Fíjense, distintos pacientes que tienen un eje, esto es un Basset Hound, un eje anatómico y mecánico que está justamente centrado, digamos, o están juntos. Estos pacientes es muy poco probable que se rompan el ligamento cruzocraneal, y en estos casos los diferentes ángulos entre un eje y otro nos pueden llegar a dar una idea o predecir justamente que ese paciente va a tener una ruptura del miembro opuesto. Esto es a forma predictiva, lo pueden hacer justamente para avisarle al dueño si tienen mayor o menor predisposición a romperse el ligamento del miembro opuesto, porque obviamente son radiografías comparativas. Como medidas preventivas, obviamente evitar el sobrepeso y el sedentarismo, evitar el cruzamiento de estos pacientes, porque sobre todo en los pacientes que tienen una predisposición racial, hay una historia justamente familiar, entonces hay que evitar el cruzamiento. El diagnóstico y tratamiento de las patologías previas que nos van a predisponer a la ruptura del ligamento cruzado craneal, y también hay casos donde se encontró una correlación positiva entre las castraciones, las orquiectomías en perros antes del año de vida y la incidencia de ruptura del ligamento cruzocraneal. Esto es un estudio que se hizo en los alemanes, pero bueno, es algo para tener en cuenta. Posponer una orquiectomía puede llegar a hacernos beneficioso en la vida de ese paciente y en los ligamentos cruzados de ese paciente. Si tienen alguna otra duda, vayan escribiéndola. Ya estamos pasados de tiempo, así que cierro la transmisión y lo dejo a Juan para que empiece con aparato reproductor. Como les digo, si tienen alguna duda, ya empiecen o déjenlas anotadas en la clase, y si no, esta tarde a las 4 de la tarde vamos a tener consulta por Instagram Live. Pueden hacer también las consultas sobre estos temas que vimos hoy en la consulta esta tarde.